Estamos estudiando como Yuma, estamos en la página Pei Beis Amud Aleph 82a. Vamos a empezar una nueva Mishnah. Un concepto básico para entender la Mishnah que viene. Vamos a encontrar básicamente asuntos para hombre, asuntos para mujer, de acuerdo a la edad de cada uno. La Torá nos explica que a partir de los 13 años un hombre es un, entre comillas, mayor de edad, o sea, responsable frente a Dios y frente al resto de los seres humanos por la observancia de todos los preceptos de la Torá. Los 613, los que correspondan, cuando correspondan, etc. Una mujer, a partir de los 12 años, es totalmente responsable frente a Dios, frente al resto de la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Quiere decir que son adultos? Bueno, esto hay que preguntarle a un psicólogo, esto hay que preguntarle, ver la sociedad, cómo funciona. Hoy en día a los 12, 13 años los niños no son adultos, pero no importa. Para la Torá son responsables frente a Dios y frente a sus prójimos por la observancia de todos los preceptos, cuándo corresponden, cómo corresponden, etcétera, etcétera. La Mishnah nos va a hablar de la educación de los niños al respecto de ayuno de Yom Kippur, específicamente, y que esto se aplica también al resto de las prohibiciones de Yom Kippur. Para entender nuestra Mishnah, básicamente la Gemara va a explicar que hay dos opiniones básicas. Rav Huna y Rav Nachman por un lado, hablando de varones y mujeres, y Rabbi Yohanan por el otro lado. Interesante mencionar que ambas opiniones están mencionadas en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía. O sea que no es tan sencillo ver cuál es la halajá, cuál es la ley concreta. Cada uno tiene que preguntarle al rabino qué corresponde, dónde corresponde, etcétera. Si tiene que ayunar en Yom Kippur o no, los niños, es otra cuestión. Pero el punto clave para qué dije toda esta introducción, para el siguiente punto. Aquí va a aparecer antes de que el chico tenga bar mitzvah a los 13 años, bas mitzvah a los 12 años, antes de ese tiempo ya empieza a prepararse ayunando y junto con el resto de las prohibiciones de Yom Kippur. La pregunta es cuánto tiempo antes y qué tipo de niño. ¿Es un niño sano, un niño enfermo, etcétera? Digo todo esto porque si uno no presta atención es difícil darse cuenta de qué está pasando realmente en la Mishnah. ¿Cuántos años antes de efectivamente cumplir los 12 años para una niña, los 13 años para un varón, tienen que prepararse al respecto de los ayunos, del ayuno, y de las otras prohibiciones de Yom Kippur? Un punto más y empezamos directamente. Cuando un niño tiene 13 años, decimos que vive el año número 14. Cuando una niña tiene 12 años, decimos que vive el año número 13. Porque está transcurriendo ese año. Con esta información espero, Dios mediante, que la Mishnah y la Gemara van a ser mucho más simples de entender. Vamos a la Mishnah. Página Pei Beis Amud Aleph 82a. Dice la Mishnah, los niños no los afligimos a ellos en Yom Kippur. O sea, que no tienen que ayunar, que no tienen que hacer el resto de las prohibiciones. Pero sí, efectivamente, los educamos. No los hacemos sufrir, pero los educamos. ¿Qué significa? Lifnei, para que prestar atención al lenguaje, Lifnei Shana, Velifnei Shenosaim, ¿cuándo los educamos? Antes del año, antes de 2 años, o sea, 1 año antes, 2 años antes, Bishvil Sheiu Regilen Bemitzves, para que estén acostumbrados a los preceptos. O sea, no es que el niño, esto es una cuestión general, explicada en otros lugares, básicamente en el Shulchan Aruch, al respecto de las leyes de Shabbat, cuando empieza la educación de los niños, para diferentes mitzvahs, cada mitzvah tiene su edad, Higia al-Jinuch, que llegó al momento de educación. Esto, de vuelta, hay que preguntarle específicamente los detalles al rabino, etc. La cuestión es que no podemos de repente a los 12 años decirle a una niña, hey, hoy sos judía, tenés que hacer ABCD, sino que uno empieza la educación desde niños pequeños, de hecho, de acuerdo a cada mitzvah, de acuerdo a cada cuestión, de acuerdo a la edad, etc. El punto es que nuestra Mishnah dice, antes de 1 año, antes de 2 años, ya empezamos la educación para que estén acostumbrados. Punto. Pregunta la Gemara, esta fue toda la Mishnah. Pregunta la Gemara, momento, hashtag es como 2 puntos. Vamos a pensar un asunto, 2 puntos. Antes de 2 años, la Mishnah dice que ya lo empezamos a educar. Bifnei shana mi boye. Antes de 1 año, obvio. Si antes de 2 años empezaste a educarlo, quiere decir que antes de 1 año también. ¿Qué está diciendo el lenguaje de la Mishnah? Antes de 1 año, antes de 2 años, no tiene sentido. Tendría que decir solamente antes de 2 años y punto. Omar Rav Hizda viene a resolver la Mishnah, lo ikasha. No es un problema, no es una buena pregunta.
En un caso está hablando de un niño enfermo, solamente empezás a educar al niño un año antes de Yom Kippur, digamos, de su edad de Bar Mitzvah, quiero decir, en Yom Kippur de su edad de Bar Mitzvah, un año antes de su edad. A Bebori, este está hablando de un niño sano, 2 años antes ya empezás a educarlo. Todavía no sabemos exacto cuánto es, un año antes de qué y 2 años antes de qué, pero Rav Hizda dice, la Mishnah no es un problema que tiene un lenguaje que parece repetitivo o inclusivo. Si antes de 2 años lo educás, antes de un año, obvio. No, está hablando de 2 tipos de niños diferentes. Uno enfermo y uno sano. O Rav Huna, ya que viene la parte más, digamos, rara de la Gemara. Dice Rav Huna, Ben Shmoino u Ben Tisha mechanchin oisoy leshois. Cuando el niño tiene 8 años, cuando el niño tiene 9 años, ya lo educamos para horas. Traducción simple de horas es que ayuna unas horas. Si todos los días está acostumbrado a comer a las 12 del mediodía, entonces que empieza a comer a la 1, a las 2, de manera tal que ayunó, entre comillas, un par de horas. Simplemente porque está acostumbrado a comer más temprano. Muy bien. ¿Pero a qué se refiere con 8 años y 9 años? Punto número 1. Seguimos, digamos, la lógica de Rav Hizda. La Mishnah está hablando de 2 tipos de niños, uno enfermo y uno sano. Al enfermo le damos, digamos, menos tiempo de educación, por cuanto es un niño más débil. A eso se refiere, no necesariamente enfermo, sino que es un niño débil. Y al otro, que es más sano, le damos 2 años de educación. Pero por cuanto la Mishnah dice Lifnei Shana, antes de un año, Lifnei Shenosaim, antes de 2 años, significa... En el caso de antes de un año son 2 años. Antes de 2 años son 3 años. Porque es antes de esa cosa. Entonces, si una niña, que esto es de lo que está hablando Rav Huna, una mujer, una niña, a los 12 años ya tiene Bat Mitzvah y está obligada bíblicamente, como vamos a ver en un minutito, está obligada bíblicamente a ayunar. No es una pregunta. No importa si está enferma o no está enferma. La Torá lo obliga a ayunar. Después, si no puede ayunar porque está enferma, es otra cuestión que está mucho más adelante en la Gemara. Ahora no vamos a discutir esto. El punto es que, y obviamente la vida siempre viene antes que cualquier cosa, pero el punto acá es, ok, tenemos una niña débil y una niña sana. La niña débil debe ayunar, empezar a ayunar leshois, por horas, lifnei, la niña débil, lifnei shana, antes de un año. ¿Qué significa lifnei shana? De vuelta, a los 12 ya está obligada. Entonces, Lifnei Shana, una niña débil, es, vamos para atrás un año, 11, vamos para atrás un año más, porque es Lifnei Shana. Entonces ya tiene 10 años. ¿Qué quiere decir que tiene 10 años? Dice Rav Huna, cuando ya cumplió 9 años y está transitando el año número 10, esto es Lifnei Shana. Esto es Lifnei Shana. Es un año antes, 2 años antes de que cumpla Bas Mitzvah. Entonces la chica, si uno va en el documento, ¿cuántos años tiene? Tiene 9 años. ¿Qué año está transitando? El año número 10. Entonces el año número 10, el año número 11 entero, son 2 años, y el año número 12, cuando empieza a transitar el año número 13, ahí ya tiene Bas Mitzvah. ¿Por qué? Porque en el documento cumplió 12 años, está transitando el año número 13. Esto es Lifnei Shonasayim. Vamos de vuelta a la palabra de Rav Huna. O Rav Huna, Ben Shmona u Ben Tisha. Si tiene 8 y si tiene 9, 8 para un chico sano, 9 para un chico débil. Mejanjinois le shois, lo educamos en horas, ben eser, ben perdón, hadasar, si tiene 10 o si tiene 11, avanzamos todo un año más, mashlimin midrabanan. Terminan el ayuno entero, completan el ayuno entero rabínicamente hablando. No están obligados bíblicamente hablando, rabínicamente hablando los educamos, pero con todo el ayuno entero. Con todo el ayuno entero, o sea, un año antes del Bas Mitzvah. Ben Yud Beis, si ya tiene 12, Mashlimi Midiraisa, cumplen bíblicamente. Tiene que hacer el ayuno entero, bíblicamente. Betinoikes, en una niña. Esto es lo que dice Rav Huna. Rav Nachman Omar, dice Rav Nachman, diferente. Dice Rav Nachman así, Ben Tisho, Ben Eser, Mejanjin, Oisan le Shois. Presten atención que Rav Nachman movió todo un año para adelante.
9 años, 10 años lo educamos en horas. ¿Qué significa 9 años y 10 años? Exactamente lo mismo que dijimos anteriormente respecto a Rav Huna. En el documento, el chico ya cumplió 9 años. ¿Qué es este niño 9 años? Un niño sano. Entonces está transitando el año número 10. Esto es Lifnei Shnosaim. 3 años antes. Antes de 2 es 3 años antes. Entonces, ya cumplió 9 años en el documento, está transitando el año número 10, el año número 11, el año número 12, son 3 años antes. Y si es un niño débil, son 2 años antes. Volvemos a las palabras de Rav Huna. Rav Huna Omar, dice Rav Huna, Bentisho, Ben Eser, Mejanjin Oisan Le Shois. Lo educamos en horas, ayuna algunas horas, no ayuna todo el ayuno. Ben si tiene 11 años, si tiene 12 años, Mashlimin Midrabanan, completan el ayuno, rabínicamente hablando, porque todavía no tiene bar mitzvah, todavía no tiene 13 años en el documento. Mashlimin Midraisa, y si tiene 13 años, completa el ayuno, bíblicamente hablando, Betinoik, en un niño. O sea, Rav Huna y Rav Hizda no están, Rav Huna y Rav Nachman no están discutiendo. Simplemente uno está hablando de una nena, mujer, y uno está hablando de un varón. Esta es la opinión número 1. Existe el concepto de Hashlama Midrabanan, completar el ayuno incluso antes de tener bar mitzvah, bíblicamente hablando. Rabbi Yochanan Amar, dice Rabbi Yochanan, Hashlama Midrabanan leiko. No existe este concepto de completar el ayuno, rabínicamente hablando, antes de bar mitzvah. No existe esto, dice Rabbi Yochanan. Ben Eser, Ben Ejadazar, si tiene 10 años, si tiene 11 años, Mejan Ginoisan Le Shois. Ayunan horas. ¿Qué significa esto? De vuelta, el chico cumplió 10 años en el documento, es un chico sano, entonces el año número 11 y el año número 12, un varón, ayuna horas. Ben Yud Beis, Mashlim Midraisa. Y si tiene 12 años, ya cumple, bíblicamente hablando. Esto está hablando de una nena, y por supuesto en un varón es todo un año más. Tenan, momento. Aprendimos en la Mishnah. Ahora vamos a ver quién tiene razón. Si tienen razón Rav Huna, Rav Nachman, o si Rabbi Yochanan tiene razón. No existe Ashlama Midrabanan, no existe completar el ayuno entero, rabínicamente hablando. O es horas, 2 años antes, si el chico es sano, y 1 año antes si el chico es medio débil, o completa todo en el momento del bar mitzvah. La Mishnah dice, los niños no los afligimos en Yom Kippur, pero los educamos, es el lenguaje de la Mishnah, los educamos antes de 1 año, antes de 2 años. Aparentemente tiene sentido la Mishnah de acuerdo a la explicación de Rav Huna y Rav Nachman. Antes de un año, y antes de 2 años, que estábamos hablando de un niño débil y un niño sano, Lifnei Shana le Divreihen, antes de 1 año, de acuerdo a las palabras de nuestros sabios, Mashlimin Midrabanan, que existe el concepto de completar el ayuno antes de Yom Kippur, antes del Bar Mitzvah y Bas Mitzvah en Yom Kippur, Ashlama le Divreyem, completar el ayuno rabínicamente hablando, acá el texto de la Gemara dice le Divreyem, de acuerdo a sus palabras. Pero en realidad el texto correcto debería decir le Divrei Toira, así explica el Bach, uno de los correctores, digamos, del lenguaje de la Gemara. Entonces, antes de 1 año, para las palabras de ellos, o sea, para las palabras de nuestros sabios, y antes de 2 años, le Divreyem, existe otro concepto de completar el ayuno para las palabras de la Toira. Rabbi Yochanan Kasho, pero para Rabbi Yochanan, ¿por qué está diciendo 2 años antes? ¿Qué es lo que tiene que hacer 2 años antes? No se entiende. ¿Por qué? Rashi explica ampliamente que la idea es que, de vuelta, Lifnei Shana, Lifnei Shnasaim, estamos hablando antes de 1 año, o sea, 2 años antes, antes de 2 años, 3 años antes, porque es antes de 1 año, antes de 2 años. Entonces sumamos 1 año más. Si no existe para Rabbi Yochanan, Hashlama Midibreyem, si no existe completar el ayuno antes de tener bar mitzvah, rabínicamente hablando, entonces ¿por qué necesitas prepararte 3 años antes? 2 años antes, no entiendo. Para Rabbi Yochanan, con prepararse 1 año antes, si el niño
es, es fuerte, 2 años antes, al revés, 2 años, un año antes el niño es débil, 2 años antes el niño es fuerte, alcanza. Pero le shows, para horas. Y no 3 años antes o 2 años antes, 3 años antes el niño es fuerte, 2 años antes el niño es débil. ¿Para qué preparar tanto tiempo antes? Esto es lo que no se entiende para Rabbi Yohanan. O Maleja Rabbi Yohanan, te va a decir Rabbi Yohanan, Maishano Shtaim, Samuch le Pirkon. ¿Qué está diciendo un año antes o 2 años antes? Cerca del Perek. Perek, que es el momento que tiene, el Perek literalmente significa capítulo, pero acá se refiere al Pirkon, es el capítulo de ellos, o sea, los 13 años o los 12 años. Para varón, para mujer, etc. No está hablando, no agregues un año más. Livnei Shana no significa 2 años antes. Livnei Shtaim no significa 3 años antes. Significa Livnei Shana es un año antes. Livnei Shtaim significa 2 años antes. Ahí estamos hablando, como dijo Rav Hizda, de un niño fuerte si es 2 años antes, un niño débil si es un año antes. Y ya está. ¿Por qué tienes que agregar un año más? Rav Huna y Rav Hizda, Rav Huna y Rav Nachman tienen que agregarle un año más a la edad aquí. Entonces Rabbi Yohanan con esto respondió, digamos, el lenguaje de la Gemara. Taushma, venía a aprender, tenemos que saber quién tiene razón aquí todavía, si Rav Huna y Rav Nachman o Rabbi Yohanan, y todos van de acuerdo a Rav Hizda, que la Mishnah habla de un niño enfermo y un niño sano. Taushma, venía a aprender. De Tane Rabba Bar Shmuel, enseña Rabba Bar Shmuel la siguiente braisa. Tinoiko dicen me ani no dicen beyom kippurim. Los niños no los afligimos en Yom Kippur. Igual que lo que dice Rabbi Yohanan. Pero los educamos 1 año o 2 cerca del momento en que van a tener bar mitzvah, no 3 años o 2 años. 1 o 2. Y entonces la Gemara explica. Bish, la mala Rabbi Yohanan no dijo. De acuerdo a Rabbi Yohanan, esta braisa tiene sentido. El Rav Huna, el Rav Nachman, pero de acuerdo a Rav Huna y Rav Nachman, esta braisa no tiene sentido. Hombre le Rabbanan, te van a contestar Rav Huna y Rav Nachman, Mai Chinuch Name de Katane Hashlama. ¿Qué es esto de Chinuch? ¿Qué es esto de educación? Que la braisa que trajo Rabba Bar Shmuel dice Mehan Chinuch. ¿Qué es esta educación que estamos hablando en la braisa Hashlama? Completarlo rabínicamente hablando. O sea, aquí la discusión es si existe este concepto de Ashlama Mitrapano o no. Si existe completar el ayuno antes del tiempo de Bar Mitzvah para varón y Bat Mitzvah para mujer o no. Esto es lo que van a responder Rav Huna y Rav Nachman. Entonces la braisa que habla de Shana o Shtaim, en realidad está hablando de Ashlama. Está hablando de completar el ayuno. Preguntará Gemara, ¿mi cara elegino Hashlama? ¿Acaso la educación se llama completar? Beataño, ¿acaso no aprendimos en otra braisa? ¿Qué significa educar? Si el niño estaba, ¿qué significa jinuj? ¿Qué significa educar? Si el niño estaba acostumbrado a comer, niño, niña, no importa, a la hora 2, entonces le damos de comer a la hora 3. Si estaba acostumbrado a comer a la hora 3, le damos de comer a la hora 4. Eso se llama jinuj, shois, horas, y no ashlama, no completar, como decían Rav Huna y Rav Nachman. O sea que Rabbi Yohanan no sé que tiene razón. Omar Robe Barula, dice Rabbi Barula, tres jinuj y habu. Hay dos asuntos, dos expresiones de jinuj, de educación. Una educación se llama le shois, para horas, y otra educación se llama ashlama, completar el ayuno, incluso antes de bar mitzvah 13 años para varón, bas mitzvah 12 años para mujer, de acuerdo a la opinión de Rav Huna y Rav Nachman. Punto. Hasta aquí llega la Gemara y no es claro en la lógica, no es claro en la ley quién tiene razón, si Rav Huna, Rav Nachman por un lado o Rabbi Yohanan. Y por eso en el Shulchan Aruch vimos entre las dos opiniones. Es interesante. Ok, punto. Vamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Ubara shehiricho ma'achilin oisa achetoshiv nafsha. Una mujer embarazada que sintió el aroma, qué interesante, de acuerdo a la Gemara, y está claro, Rashi lo dice también, el que siente el aroma es el feto adentro, no es la mujer, es el feto, y el feto quiere comer esto, y si no se le da de comer esta cosa al feto, que el feto olió, sintió el aroma, está en peligro del embarazo, etcétera, etcétera. Entonces acá siempre se habla de la mujer esta, embarazada que sintió el aroma, pero en realidad es el feto. Vamos a ver. Una mujer embarazada que sintió el aroma de alguna comida. Ya vamos a ver ejemplos. Le damos de comer hasta que se calme su alma, hasta que esté tranquila. O sea, que el feto esté tranquilo, listo, ya está. No está en peligro.
Joile, un enfermo, Magelinoise al pibe que un enfermo le damos de comer de acuerdo a expertos. Este es el lenguaje, la que me va a explicar este lenguaje. Y si ahí no hay expertos, o sea, médicos expertos, le damos de comer de acuerdo a su propia declaración, que él dice que necesita comer hasta que diga basta. Punto. Esta es la Mishnah. Vamos a la Gemara. Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios, una braisa. Ubara shehirijo besar koidesh. Acá se complicó. Una mujer embarazada cuyo feto sintió, o ella sintió, lo que sea, el aroma de carne santa. Carne santa significa carne que en el Beis Hamikdash, en el templo, los koyanim, los sacerdotes tenían que comer porque pertenecía a una ofrenda. Besar koidesh. No se puede comer fuera del templo. Pero por alguna razón, no sé, estaba caminando por ahí cerca, sintió el aroma, lo que sea. O empezar hadir, o vamos a otro extremo totalmente diferente. Empezar koidesh es, por así decir, la carne más santa que hay, porque es parte de una ofrenda, es lo que se come de una ofrenda en el Beis Hamikdash, en el templo. O empezar hadir, o sintió el aroma de carne de chancho, que es el otro extremo absoluto de la impureza más grande. Toijabin la koish berroitev, esta mujer olió, el feto olió. Ahora, si no le damos de comer, tiene un antojo, como dicen, tiene peligro el niño, o la niña, el feto que tenga dentro, no importa. Toijabin la koish berroitev, metemos a ella, para ella, un koish. Koish, literalmente, no sé el nombre en español, en castellano, pero literalmente es un palito con una madera, que eso se usaba para generar hilo. Cuando se tenía un pompón de lana, con el palito esto se lo hacía girar en el piso, se lo hace girar, y esto hace que la lana se vaya trenzando, por así decir, para generar un hilo de lana, para después generar ropas o coser, etc. Eso es un koish. Entonces, agarramos este palito que tiene una madera, una piedrita, es algo duro, por así decir, lo mojamos berroitev en la sopa, por así decir, en donde se está cocinando esta carne de koidesh o esta carne de chancho, la alpía, y se lo ponemos en la boca, o sea, le damos para chupar un poco de esta sopa. Y inicia sopa con la carne que olió. Si se calma su entendimiento, o sea, si se tranquiliza porque sintió el gusto, etc., mutav. Bien, terminamos el asunto. Bimlav, y si no se calmó, le damos de comer la sopa propiamente dicha, el líquido en el que se está cocinando toda esta carne, no la carne propiamente dicha. Si se calmó, bien. Continúa la braisa, bimlav, y si no se calmó, le damos de comer la grasa, por así decir, que está junto con toda esta carne, que no es la carne propiamente dicha, es mejor que la sopa, que el líquido, digamos, pero no es la carne, estamos en el medio. Primero empezamos con simplemente mojar el koish, este es un palito o lo que sea, en la sopa en el líquido para que pruebe. No alcanzó, le damos un poco de grasa. Perdón, me salté una línea. Porque no hay ninguna cosa. ¿Por qué le damos de comer la grasa esta? Estamos hablando de grasa de carne santa que solamente pueden comer los sacerdotes dentro del Beis Hamikdash, dentro del templo. O estamos hablando de grasa de chancho, que por supuesto no se puede comer. Está prohibido por la Torah, Pasha Shmini, Pasha Frei, etc. No se puede comer chancho. Pero, ¿por qué le damos de comer esto? No hay ninguna cosa que está por encima del peligro de vida. Acá tenemos el peligro de vida del feto, esto genera el peligro de vida de la madre también, entonces le damos de comer en Yom Kippur. Jutz, excepto, hay tres asuntos que incluso si hay pikuach nefesh, peligro de vida, no transgredimos estos tres asuntos. ¿Cuáles son? Punto. Se trata de idolatría. Si te dicen hacer idolatría o te mato, matame. Gilu y arayois, relaciones prohibidas. Por ejemplo, te dicen, como vamos a ver el ejemplo que va a dar la Gemara misma, tener intimidad con esta mujer que está casada con otro, o te mato, matame. A matar al otro, asesiná a este, o te asesino a vos, asesiname. Y ahora la Gemara va a explicar de dónde salen estas tres cosas. ¿Cómo sabes que idolatría es uno de estos tres asuntos?
que incluso si corre peligro tu propia vida, no podés transgredir. O sea, la Torá dice en Parshas Ahar Mois, al final de Parshas Ahar Mois, hay que vivir con la Torá. O sea, la Torá fue dada para dar vida y no para quitarte la vida. Y si por alguna razón una mitzvah te va a quitar la vida, entonces transgredí esa mitzvah. Esto es lo que dice la Torá, tenés que vivir con la mitzvah. Sin embargo, hay tres asuntos, como estamos estudiando ahora, hay tres asuntos que incluso si te van a quitar la vida, no podés transgredirlo. ¿Cómo sabes que idolatría es uno de esos tres asuntos de Tanya? Porque aprendimos en una braisa. Rabbi Eliezer Eimer, dice Rabbi Eliezer, si la Torá dice que tenés que amar a Dios en Parshas Vaishanan con todo tu corazón, bechol nafshecho, lama nemar bechol meidecho. Entonces, ¿para qué dice con todo tu ser? Paréntesis. Acá la Gemara no explica tanto, pero en la cosa es así. La Torá dice, amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, y esto se refiere a tus dos inclinaciones, Yetzer Tov y Yetzer Hara, inclinación al bien y inclinación al mal, con todo tu alma, afilu noiteles nafshecho, incluso si vas a morir, o sea, con tu vida, amarás a Dios. Y el concepto de avodah zara, idolatría, es el opuesto absoluto del amor a Dios. Entonces, incluso si te hacen hacer avodah zara, idolatría, no, con todo tu alma, incluso si te van a quitar el alma, tenés que amar a Dios. Y con todo tu ser, dice la Gemara, con todas tus posesiones. Entonces, aquí estamos hablando de tu vida física y tus posesiones. De vuelta. Tanya, aprendimos en la Braisa, Rabbi Eliezer Eimer dice Rabbi Eliezer, si está escrito en la Torá que tenés que amar a Dios con todo tu alma, incluso si te quitan la vida, ¿para qué dice con todas tus posesiones? Dinero, si te quitan la vida, el dinero seguro, que lo vas a entregar para salvar tu vida, digamos. Y si ya está escrito que tienes que servir a Dios con todo tu ser, o sea, con todo tu dinero, ¿por qué está escrito con todo tu alma? Tienes que entregar todo tu dinero, seguro que tu vida también. Una persona pobre es como si estuviese muerta. Entonces Rabbi Eliezer explica así. Si vos tenés una persona que aprecia más su cuerpo, o sea, su vida física, que su dinero, por eso dice, tenés que amar a Dios con todo tu alma, con tu vida, incluso si te quitan la vida. Porque el dinero no me importa. Entonces tenés que decir, y continúa con todo tu alma, incluso si te quitan el alma, por así decir, la vida. Y ahora al revés, si tienes una persona cuyo dinero es más apreciado por él que su propio cuerpo, que su propia vida, por eso está escrito con todo tu dinero, con todo tu ser, punto. Aquí aprendimos que incluso si te van a quitar la vida, si no haces idolatría, que es el opuesto del amor a Dios, aún así tenés que dejar que te quiten la vida, no quitarte tu propia vida, es una discusión larga en el Shulchan Aruch también, pero el punto es que tenés que dejar que te maten y no hacer idolatría, no hacer el opuesto al amor a Dios. ¿Por qué? Porque está escrito con todo tu alma, e incluso también con todo tu dinero. Punto. De aquí aprendimos que avodah zara es una de esas tres cosas, idolatría es una de esas tres cosas por las cuales hay que entregar la vida. Y no decimos vejai bohem, no decimos lo que está escrito en Parshas Ahar Mois, vas a vivir con las mitzvahs. Punto. Ahora la Gemara pregunta, y ok, ¿cómo saber las otras dos? Relaciones prohibidas, que tenés que entregar tu vida y no hacer relaciones prohibidas. Shvichus damim, asesinato, que tenés que dejar que te maten y no hacer. O sea, tenés prohibido hacer relaciones prohibidas aunque te quiten la vida. Tenés prohibido asesinar aunque te quiten la vida. Minalan, ¿cómo sabes? De Tanya. Aprendimos en una braisa. Este está como más mezclado, es interesante. Rabbi Oimer, dice Rabbi Yehuda Anosi. La Torá dice al respecto de una violación. En Parshas Kiseitze, si no me equivoco. Ki kasher yoku mishal re'eyu retzachoy nefesh. Keina davar hazeh. Porque cuando se levante un hombre contra su prójimo y lo mate, Retzachoy Nefesh, lo mate, Keina davar hazeh. Así es esta cosa también. ¿Qué significa? Una nara meirosa, una jovencita que está comprometida. No voy a entrar en todos los detalles de qué significa eirusin ahora, compromiso. El punto es que es tan grave
este tipo de compromiso en la Toira es tan grave como un casamiento. Es como una mujer que está casada con otro, a pesar de que todavía no tuvieron intimidad. No se consumó el matrimonio. Pero no importa. Eirusin es un paso, digamos, del matrimonio extremadamente grave en el judaísmo. De vuelta, los detalles no importan ahora. La cuestión es que si un tipo va a tener relaciones con una mujer meirosa, al tipo lo matamos. Porque el tipo, ponele que la violó, etc. Si ella quiso, a ella también la matamos, porque ella también le participó. Pero si ella no quiso, la violaron, Dios libre y guarde, al tipo lo matamos. ¿Por qué? Porque esta mujer está comprometida con otro hombre y por lo tanto no se puede tener intimidad con ella. Cuando el tipo la viola, por así decir, es como, dice la Toira, es como un tipo que se levanta contra otro y lo mata. De la misma manera es esta cosa de la violación. Esto es lo que dice la Toira. Tan grave es. Pregunta la Braisa. ¿Qué asunto aprendimos? ¿Cuál es el concepto que aprendimos del asesino hacia la niña esta o la mujer esta, Nara, esta jovencita comprometida? ¿Qué está diciendo la Gemara? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Cuando la Torá compara dos conceptos, quiere decir que uno le enseña al otro. O el otro al uno. Se enseñan mutuamente. Aquí la Torá está diciendo claramente. Está comparando dos conceptos. Que el concepto número uno es el asesinato. Cuando se levanta un tipo, es como cuando se levanta un tipo y lo mata al otro. Sí, es esto también, es la violación. Son dos conceptos que no tienen nada que ver aparentemente uno del otro. Pero la teoría nos dice, ¿viste cómo es ese concepto allá? ¿El asesinato? Eso, aplícalo acá también. Pregunta la Braisa. ¿Cuál es el asunto que aprendimos del asesinato? Que la teoría me está diciendo, mirá el asesinato y aprendelo acá también en el caso de la violación. ¿Cuál es el asunto que estamos aprendiendo desde el asesinato hacia la violación de Ana Meirosa, a esta chica que está comprometida? No sé qué asunto, la teoría nos dice. Entonces, pará, analiza un poco mejor. Este vino a enseñar el asesinato de Reitzeach, vino a enseñarle algo, algún concepto. En el caso, así como es en el caso del asesinato, eso lo aplicamos también al caso de la violación. Vino a enseñar, y surge que aprende él. La comparación no era para enseñar desde el asesino hacia la chica comprometida. Es al revés. La chica comprometida termina enseñándole algo al asesino. ¿Qué es lo que enseña? Nara Meirosa, ¿cómo es el caso de una chica comprometida? Nitan leatzila ben nafshoy, se la puede salvar a ella con el alma del violador. O sea, el tipo viene corriendo para violarla, etc. Se lo puede matar al tipo para que ella sea salvada. Nitan leatzila ben nafshoy. Ese es el texto de la Gemara. También el asesino, etc. ¿Qué quiere decir? Se lo puede salvar a la víctima, al que va a ser víctima, con el alma del asesino. El tipo viene con un cuchillo corriendo para matarte, lo podés matar. El lenguaje clásico en la Gemara es el que viene a matarte, adelantate y matalo primero. Eso es lo que dice la Gemara. Ahora bien, esto es lo que la chica viene a enseñarle al asesino. ¿Cómo sabes que esto es lo que aprendemos de la chica? Rashi explica. Por cuanto está escrito Ein Moishi Allah, no hay nadie que la salve, así dice la Torá, es el clásico lenguaje de la Torá. Si hubiese alguien que la salve, la puede salvar incluso a través de este tipo de salvación, o sea, matando a quien la quiere violar. O sea, la Torá dice salvación. ¿Salvación qué quiere decir? Incluso a un extremo. Matamos al que lo va a violar, pero vamos a evitar esta cosa. Si no hay quien la salve, ok, pobre chica. A él lo vamos a castigar y a ella no, por supuesto. Pero lo que quiere decir es cualquier tipo de salvación que se pueda aplicar. Entonces, esto es lo que vino el Roitzeach, vino el asesino y quiso enseñarle algo a la chica comprometida. Y es al revés, la chica comprometida terminó enseñándole algo al asesino. Que le enseñó a la chica comprometida al asesino que podés matar al que te viene a hacer daño antes de que te haga daño. Así como en el caso de la chica lo puedes hacer, en el caso del asesino también lo puedes hacer. Y ahora la Gemara lo da vuelta. Ay, pará.
Ahora te voy a mostrar un concepto que el asesino viene a enseñarle a la chica. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo es en el caso de un asesino? Estás obligado a ser muerto. O sea, déjate morir y no transgredas. Todavía no sabemos cómo, por qué, pero esto es lo que la Gemara está diciendo y ahora lo va a explicar. Si te dicen mátalo a tal o te mato a vos, déjate morir. En el caso de la chica comprometida, que es el ejemplo de todas las relaciones prohibidas, si te dicen tener relaciones prohibidas o te mato, déjate morir. Y a Harek, déjate morir, y no transgredas. Entonces surge que el asesino le enseñó a la chica comprometida le enseñó al asesino. ¿Qué enseñó la chica comprometida al asesino? Podés matarlo antes de que te maten o antes de que te violen. ¿Qué le enseñó el asesino a la chica comprometida? Déjate morir, pero no transgredas. En el caso del asesino, en el caso de la chica comprometida, déjate morir, pero no transgredas. Vemos que están ligados Gilui Arayos y Shfichus Damim, el asesinato y las relaciones prohibidas. Vamos ahora a Pei Beis, Amud Beis, 82b. Pregunta la Gemara, pero te Guf Minalan. ¿Y cómo sabes en el caso del asesino que tenés que dejarte morir, pero no asesinar a alguien? ¿De dónde salió? El Retzeach mismo, Guf Minalan, ¿de dónde salió? Svarahi. Es una lógica. No es algo que esté escrito en la Toira. ¿Cuál es la lógica? De acercamiento de Robe, este tipo que vino a ver a Robe, o Rabba, no importa, hay dos versiones en la Gemara. Omar le dijo así: Omar li mori duroi, me dijo el jefe, en Yiddish se dice el poritz, el jefe del pueblo donde yo vivo, el gobernador, por así decir, Katlei le plania, matalo a Ploinia, a fulano, anda a matarlo a fulano, dijo el jefe, digamos, el que tiene la autoridad total del lugar, anda a matarlo a fulano, veiloi katlinolach, y si no te mato a vos. Así le dijo el jefe a este tipo que le vino a preguntar a Robe, ¿qué hago? O lo mato o me matan a mí. Omar ley, entonces le contó Robe o Rabo, Nikatlach, veloy tiktoy, déjate matar y no lo mates. Déjate morir vos y no lo mates. ¿Por qué? Y explica así. ¿Qué viste? ¿Que tu sangre es más roja? Dilma, domo de ahu gabra sumak tfei. Quizás la sangre del otro tipo es más roja. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién te dijo que tu vida es más valiosa que la vida del otro? No lo sabemos. Son dos Yehudim. No entendemos las cuentas de Dios. Entonces no tenemos permiso para salvar nuestra vida con la vida del otro. No. En ese caso, déjate morir. Esto es lo que dijo Robe. Y la lógica es esto, de vuelta. ¿Quién te dijo que tu sangre es más roja? Esto es el lenguaje literal. Que la sangre del otro, sumak tfei, es más roja que la sangre del otro. No sabemos las cuentas de Dios, no entendemos, no mates. Si te van a matar a vos, déjate morir y no mates. A partir de ahí, esto es lo que Roitzeach, esto es lo que el asesino le enseña a Nara Meirosa, a la chica comprometida. Entonces ahí ya tenemos las tres transgresiones que está prohibido transgredirlas, incluso si te van a quitar la vida. Avodah Zara, idolatría, Gilui Arayos, relaciones prohibidas, Shfichus Damim y asesinato. Punto. Todo esto la Gemara lo trajo para explicarte que a esta mujer que sintió el aroma de una comida, le damos primero, mojamos un palito, por así decirlo, el koish, este famoso palito con una piedrita, lo que sea, en la sopa. Después le damos un poco de la sopa. Después le damos la grasa. Y bueno, ¿por qué? Porque no hay ninguna cosa que se para frente a Pikuach Nefesh, al peligro de vida, excepto estas tres cosas, y la Gemara explicó las tres cosas. Continuamos en la mitad de página Pei Beis Amud Beis 82b. Hahu ubara. Así empieza la línea casi en la mitad. Es una página cortita. Hahi ubara de araja. Esta mujer embarazada que sintió el aroma. Absolutamente Rabbi. Vinieron frente a Rabbi Yehuda Nasi. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le damos de comer? ¿No le damos de comer? ¿Cuál es la halajá en la práctica? Porque es una braisa muy linda sobre el koish y qué sé yo, sobre que le mojamos el palito, el dedo en la sopa. Todo lo que quieras, ¿qué hacemos en la práctica? Omar Lehun, Rebbe dijo así: Zilu, lejushula de Yuma de Kippur. Vayan y díganle, susúrrenle en el oído que hoy es el día de Yom Kippur. O a la mujer esta, o al feto, digamos. Que es el día de Yom Kippur. A ver si se calma. Lejushula veilhisha.
le dijeron efectivamente, che, hoy es Yom Kippur, mirá, no se come, etcétera. Y ella, que se tranquilizó. El Hilla se tranquilizó, el feto se tranquilizó y no necesitaba comer. Corea ley, entonces Rebbi dijo sobre ella, o alguien dijo sobre ella, este versículo que está en Irmiau, antes de formarte en el feto, ya te conocía, o sea, ya era una persona extremadamente elevada, incluso en el feto de su madre. Nafak mina Rabbi Yochanan. Y salió este feto, ¿quién era en la práctica? Salió de ella Rabbi Yochanan. Quiere decir que estamos hablando de unos gigantes, el autor del Talmud Yerushalmi, un gigante de la Toira. ¿Por qué? Porque escuchó, y si Yom Kippur no voy a comer. Yo pensé que no era Yom Kippur. Y el feto no sabía. Listo, punto. Otra historia. Hay ubara de arjo. Otra mujer embarazada que sintió el aroma. O se le entre comida, etc. O se le cambió de Rabbi Hanina. Fueron frente a Rabbi Hanina. Y Rabbi Hanina dijo exactamente lo mismo. Lehu shula. Díganle en el oído que es Yom Kippur. Veloy el Hisha. Pero ahí está, le dijeron y no se calmó. No hubo caso, no se calmó. Hubo que darle de comer, etc. Karia ley, llamaron sobre ella. Otro versículo. Estamos en la página Pei Gimel Amud Aleph, 83a. Este otro versículo está en Mishlei. Está en los Teilim, en los Salmos. Zoiru de Shoim Berochem. Que son zarim, son zoiru, son extraños, los malvados, incluso desde el feto, desde el vientre. Ya son malvados. Nafak Miná, y salió de esta mujer, Shabsai Otzalpeire. Un tipo que se llamaba Shabsai, ese era el nombre de él. ¿Cuál era el trabajo de él que hacía? Era famoso, ¿por qué? Otzalpeire, porque almacenaba frutos. Hay una ley, digamos, en la cual está prohibido, un momento del año que está prohibido almacenar ciertos frutos que son esenciales para la gente. ¿Por qué? Porque cuando vos guardás muchos frutos, elevás el precio. Si no hay en el mercado, ley de oferta y demanda. Si no hay suficiente oferta en el mercado, entonces sube el precio. El tipo a propósito guardaba ciertas cosas para después venderlos más caros y hacer más dinero, etc. No le importaba las necesidades de la gente, él quería dinero para sí mismo. Obviamente la Torah lo llama Reshoim, lo llama malvado. Punto. Hasta aquí la primera parte del análisis de la Mishnah, que empezó en Pei Beis Amud Aleph, en 82a. Ahora viene la segunda parte del análisis. Joile. Un enfermo se le da de comer, dice la Mishnah, de acuerdo a expertos, en plural, expertos. O Marabianai, dice Rabianai, Joile oimer tzarich, verroife oimer einei tzarich. Si el enfermo dice, yo necesito comer. Y el médico, obviamente asumimos que es un médico que sabe de lo que está hablando, etcétera, etcétera. Oimer einei tzarich, dice que no necesita comer. Le preguntan al experto, ¿necesita comer este tipo o no? ¿Se va a morir o no? Y el experto dice, no se va a morir. Pero el médico, el enfermo dice que sí necesita comer. Shoimin lechoile. Escuchamos al enfermo. ¿Cuál es la razón? Porque el corazón conoce la amargura de su alma. El tipo sabe que necesita comer. El experto dice que no. El tipo sabe que necesita comer. El enfermo sabe que necesita comer. Esto es lo que dice Rabbi Yanai. O sea, le damos de comer de acuerdo a lo que el enfermo dice, incluso si hay un baki, un experto que dice no necesita comer. Pregunta la que muere, pshita. Obvio, si el tipo necesita comer, se va a morir. Mahu de Teima, podrías haber pensado, Roife Kim Leit Pei, podrías haber pensado que el doctor sabe más, el doctor tiene más certeza de lo que pasa con este enfermo, Kamash Malan. Venía a aprender. El enfermo es el que sabe más, no el médico. El enfermo sabe que necesita comer. Próximo caso de Rabbi Yanai. El médico dice, necesita comer, tiene que comer. Y el enfermo dice, no necesito comer. Escuchamos al médico. Si el médico dice que tiene que comer, le damos de comer. El enfermo dice que no. Y antes dijimos, el corazón sabe la amargura de su alma, etc. Si el enfermo está diciendo que no necesita comer, ¿para qué le damos de comer? Responde la Gemara, ¿cuál es la razón de esto? Sunaba es confusión, el tipo está loco. El enfermo, la enfermedad lo volvió tan loco que el tipo dice, no necesita comer, pero en realidad se va a morir si no come, porque el médico experto está diciendo que coma. Estos son los dos casos que trae Rabbi Yanai, en cuyos ambos casos estamos teniendo
Un enfermo, un médico. Esto va a ser importante para entender la continuación de la Gemara. Un enfermo, un médico. Acá la pregunta es quién dice qué. En el caso número 1, el enfermo dice, necesito comer, el médico dice, no, le damos de comer. En el caso número 2, el enfermo dice, no necesito comer, el médico dice, sí necesita comer, le damos de comer también. Punto. De nada, aprendimos en la Mishnah, de vuelta, la Mishnah que está en Pei Beis, en 82a, la Mishnah dice claramente otra cosa que contradice lo que dice Rabbi Yanai en ambos casos. Al enfermo le damos de comer de acuerdo al testimonio, digamos, de Beki'in, expertos en plural. Al pi Beki'in ein, es decir, de acuerdo a expertos, sí, es decir, efectivamente le damos de comer. Al pi Atzmoiloi, de acuerdo a él mismo, no. Y en el primer caso de Rabbi Yanai, le damos de comer porque el levio de amaros nafshe, porque el corazón sabe lo que le pasa, pero el tipo está comiendo de acuerdo a su propia opinión. Y la Mishnah dice de acuerdo a la opinión de dos expertos. No pega lo que dice Rabbi Yanai. Continúa la Gemara analizando las palabras de Rabbi Yanai. Al pi bekin ein, de vuelta, de acuerdo a expertos en plural, sí. Al pi baki echad loy, de acuerdo a un experto solo, no. Y acá teníamos el enfermo, dice, no necesito comer. El experto dice, sí necesita comer, y le damos de comer, de acuerdo a un experto. Y la Mishnah dice, tiene que haber dos expertos. O sea, hay una contradicción de ambas cuestiones que dijo Rabbi Yanai. Responde la Gemara, no, yo te voy a explicar aquí de qué estamos hablando. La Mishnah está hablando de otro caso, no es el caso de Rabbi Yanai. ¿De qué está hablando la Mishnah? De Omar Loitzerichno, que el enfermo dice, yo no necesito. Vamos al primer caso de Rabbi Yanai. ¿Cuál es el primer caso de Rabbi Yanai? El enfermo dice, necesito. Ese es el primer caso de Rabbi Yanai. El enfermo dice necesito y un médico dice no necesita. Entonces decimos el corazón sabe, etcétera, etcétera. Entonces la Mishnah que dice al pi bekin, le damos de comer de acuerdo a expertos en plural, son dos. El enfermo está diciendo no necesito. No necesita comer. Entonces tenemos que tener dos expertos para que coma. Eso es lo que la Mishnah está hablando. Así explica la Gemara. Pero de acuerdo a esto no entendemos el segundo din, la segunda ley de Rabbi Yanai, porque Rabbi Yanai dijo en la segunda ley que si el enfermo dice no necesito, ese es el caso de la Mishnah, no necesito, y un médico dice necesita, Rabbi Yanai dice le damos de comer. ¿Por qué? Porque ese tipo está confundido. Pero la Mishnah dice dos bekim, dos expertos, y Rabbi Yanai dijo un solo experto. Por eso la Gemara pregunta, ¿y por qué no le damos de comer de acuerdo a un experto, como dijo Rabbi Yanai? Evidentemente la Mishnah está hablando de otra cosa. No es solamente un enfermo que dice no necesito y para darle de comer necesitamos dos médicos. La Mishnah está hablando de algún otro caso. ¿Cuál es el caso de la Mishnah? No, se necesita, dice la Gemara. En el caso de la Mishnah es que hay otro junto con el enfermo que dice que no necesita. Ahora tenemos otro dibujo, otra imagen de lo que es la Mishnah. En la Mishnah estamos hablando de un enfermo que dice no necesito, un médico junto a ese enfermo que dice no necesita comer, y hay dos médicos que dicen que sí necesita comer. Ahora tenemos 2 contra 2. Le damos de comer de acuerdo a los dos expertos. Le damos de comer, a pesar de que hay un experto que dice que no necesita comer, y el enfermo mismo dice que no necesita comer. Pregunta la Gemara, pshita, obvio que le damos de comer. Safek nefoshisu. Tenemos un safek, una duda, y es un caso de peligro de muerte. Entonces, el tipo se puede morir. Safek nefoshes. Safek nefoshes la hakel. Y sabemos que la regla es que en cada caso donde hay una duda en que la vida está en peligro, le hakel. Somos permisivos y le vamos a dar de comer. Es obvio para qué necesitamos la Mishnah. De vuelta, el caso de una Mishnah es: dos médicos dicen necesita comer. El enfermo dice no necesito comer. Y otro médico junto con el enfermo dice que no necesita comer. Son 2 contra 2. Safek es una duda. Por supuesto que le vamos a dar de comer. ¿Qué hidush? ¿Qué novedad es la Mishnah? Safek nefashos de hacker. Cada vez que hay una duda en peligro de vida, somos permisivos. Loitzrijo, no dice la Gemara. Te faltó algo más en la Mishnah. Deika treya harine baadei. Hay 2 médicos junto con el médico, junto con el enfermo, 2 médicos más junto con el enfermo de hambre leitzarich, que dice que no necesita. Entonces, ¿cuál es el caso? La Mishnah es, tenemos un enfermo, dice no necesito comer. Junto con el enfermo hay 2 médicos que dicen no necesito comer, no necesita comer. Y hay otros 2 médicos, 5 personas en total que dicen sí necesita comer.
Son dos médicos contra dos médicos y el enfermo. Dos médicos dicen sí, dos médicos dicen no y el enfermo dice no. En ese caso es un hidush, es una novedad. No es tan safek, no es tanto duda. Aún así, imagino al pibe King, le damos de comer de acuerdo a lo que dicen los dos médicos, que dicen que sí le damos de comer. Veafalgab, continúa la Gemara. Veafalgab, de Rav Safra, trei que meo que trei. Y a pesar de que dijo Rav Safra en otro lugar, nada que ver con esto. 2 es como 100 y 100 es como 2. O sea, por cuanto la teira dice al Pishnai Meidim Yakum Davar, de acuerdo a dos testigos se sostiene una cosa, dos testigos es lo mismo que 100 testigos. Y 100 testigos es lo mismo que 2. No vamos con la cantidad de testigos. Una vez que el testimonio está establecido, paréntesis, ¿qué significa testimonio establecido? Se chequearon los testigos, Drishov, Hakiro, se hicieron todos los análisis que son necesarios de diferentes tipos de análisis. Los análisis para casos de pena de muerte son diferentes de los análisis para casos económicos, pero sea como fuere, se hicieron todos los análisis necesarios, son todos los testigos correctos. Este caso, en teoría, ocurrió porque tenemos los testigos, etcétera, etcétera, etcétera. 2 como 100, es lo mismo. No hay diferencia cuántos testigos hay de un evento en este caso. Hay testigos, 2. Entonces, ¿por qué acá tenemos dos médicos que dicen que tiene que comer, dos médicos que dicen que no tiene que comer, más el enfermo que dice que no tiene que comer? ¿No son 3 contra 2? 3 que mea, 2 como 100, 100 como... Dice Rav Safra. No son 3 contra 2. 3 que mea que 3. Al fin y al cabo es un safek. No me importa cuántos hay en cada lado. Al fin y al cabo es una duda. ¿Qué me venís a decir? Que en este caso también es un safek nefoshes, que en este caso, es diferente. Y la Mishnah dice, imagínate al pibequín, le damos de comer de acuerdo a los expertos. A pesar de que Rav Safra dijo, trei que mea que trei, 2 como 100, 100 como 2. ¿En qué acaso se aplica esto? Leña neidus. En un caso de testimonio, pero en un caso de análisis, estamos tratando de establecer si este tipo necesita comer o no, vamos según la cantidad de opiniones. Entonces, de acuerdo a esto, aparentemente, no habría que darle de comer. Y la Mishnah nos está diciendo un hidush enorme, una novedad enorme, porque de vuelta, tenemos 2 médicos que sí tienen que comer, 2 médicos que no, más el enfermo que no. Son 3 contra 2. A pesar de que trei que trei, es verdad, es lo mismo el testimonio. Eso se aplica solamente a Eidus, al testimonio de Dine Nefashois, Dirme Amoinois, en caso de pena de muerte, en caso de dinero, etc. Pero en caso de Umdana, si tenemos que tratar de entender qué pasa con la mente de este tipo, ahí sí contabilizamos la cantidad de gente. Entonces en este caso no habría que darle de comer. ¿En qué caso se aplica esto? Leinen Umdana de Mamoino. Cuando estamos tratando de analizar la mente de una persona en términos de dinero, ¿a quién le dejó el dinero? No sé, vamos a pensar a quién quería más, etc. Vamos a ver lo que dice la gente, la mayoría va a ganar. Pero acá tenemos una duda de si el tipo está a punto de morir o no. Entonces le vamos a dar de comer de acuerdo a los dos médicos que dicen que sí hay que darle de comer. Acá no vamos a contabilizar cantidad de personajes que dicen sí, cantidad de personajes que dicen no. Tenemos un safek igual. Tenemos una duda igual. Punto. Hasta aquí el análisis del primer pedacito de la Mishnah. O sea, que el enfermo le damos de comer de acuerdo a 2 bequín. ¿Cuál era el caso? Entonces, tenemos 2 médicos que dicen que sí tiene que comer, 2 médicos que dicen que no tiene que comer, el enfermo dice que no tiene que comer, igual tenemos un safek. Igual tenemos una duda en caso de umdana. Estamos tratando de analizar el oimed, daite, estamos tratando de entender qué pasa con esta persona. Le vamos a dar de comer, es un safek nefashes. Tenemos duda de la vida de esta persona. Muy bien, pregunta la que more. Vejam, vite katani seifa. Pero un momento, ¿por qué no miras el final de la Mishnah? Al respecto del final de la Mishnah, te va a rechazar todo lo que dijimos recién. Ve'im enshan bekin. Si no hay expertos, dice la Mishnah, le damos de comer de acuerdo a él mismo. De acuerdo a que él dice que sí tiene que comer. Si el tipo dice que no tiene que comer, obviamente no le vamos a dar de comer. Pero acá, evidentemente, en el final de la Mishnah, le damos de comer de acuerdo a lo que él dice. ¿Qué dice él? Yo necesito comer. De Amar Tzarich. Entonces esto te muestra que si el final de la Mishnah está diciendo, el enfermo está diciendo que necesita comer,
Quiere decir que el primer, Miklal de Reisha, el primer pedacito de la Mishnah de Omar Tzarich, también necesita comer. Toda la construcción que hicimos al respecto de los médicos, y Rav Safra, y Umdana, y Mamoina, y Nefashe, todo lo que dijimos, toda esta lógica que planteamos, que son dos médicos que dicen que sí, dos médicos que dicen que no, el enfermo dice que no, todo esto era si el enfermo decía que él no necesita comer. Entonces tiene dos médicos con él y tiene dos médicos contra él. Pero evidentemente la continuación de la Mishnah está diciendo que el enfermo que dice que sí necesita comer. Entonces, ¿qué hacemos con el principio de la Mishnah? ¿Para qué necesita? Si el enfermo está diciendo necesito comer, le tenés que dar de comer porque hay dos médicos que dicen que sí hay que darle de comer. Obvio que le da de comer también. Eso es lo que dijo Rabbi Yanai. El corazón sabe lo que le pasa. Entonces, ¿qué está hablando la Mishnah? No entiendo. El enfermo que dice, ¿tiene que comer o no tiene que comer? No entiendo. Responde la Gemore, esto no es una respuesta clásica, una respuesta que en pocos lugares aparece, pero aparece. A esta Mishnah le faltan palabras. Quedó mal registrada. Le faltan palabras. Y esta es la versión correcta de la Mishnah. ¿En qué caso estamos diciendo el comienzo de la Mishnah? ¿Qué decía el comienzo de la Mishnah? Le damos de comer de acuerdo a expertos. ¿En qué caso se aplica eso? ¿En qué caso están dichas estas palabras de Amar lo Tzarich? Ani. Cuando el enfermo dice no necesito, listo, punto. Antes de seguir adelante, todo el comienzo de la Mishnah está hablando en el caso en el que el enfermo dice no necesito comer. Y ahí tenemos dos médicos que dicen que sí necesita comer. Dos médicos que dicen que no necesitan comer. Le damos de comer de acuerdo al testimonio de los médicos que dicen que sí. ¿Por qué? Safek nefashes. Tenemos una duda acá. Tenemos una duda. Avalá, Martzarihane. Pero si el enfermo dice yo necesito comer. Ahora vamos al final de la Mishnah. Yo necesito comer. Ein shambekim terei. Si no hay expertos, o sea, si no hay dos expertos, hay un solo experto de Omar lo Tzarich que dice que no necesita comer. Ahí volvemos a casa de Rabbi Yanai Machilin Eis al Piatzmoy. Le damos de comer de acuerdo a lo que el enfermo dice. El corazón sabe qué es lo que le pasa. Entonces, el final de la Mishnah, ¿de qué está hablando? No hay bekim, no hay expertos. ¿Qué significa expertos? En plural, dos. No hay dos expertos, hay uno solo. Eso es lo que está diciendo. Hay uno. ¿Y qué dice el uno? El uno dice que necesita comer. Que no necesita comer, perdón. Que no necesita comer. Y el enfermo dice que sí necesita comer. El experto dice que no necesita comer. El enfermo dice que sí necesita comer. En el caso de Rabbi Yanai, le damos de comer magilinos al piatzmoy. Le damos de comer de acuerdo a su propia necesidad. El corazón sabe lo que le pasa. Punto. Mar Baravashi, Omar, dice Mar Baravashi, Kole hijo de Omar Tzarich Ani. Todo caso en que el enfermo dice yo necesito, afilu ikam mea de hambre, lo tzarich le didei shamina. Incluso si hay 100 que dicen que no necesita, lo escuchamos al enfermo. Si él dice necesita, le damos de comer. Shenemar, como está escrito, el corazón sabe la amargura de su alma, etc. Punto. Esto lo quiso Mar Baravashi. Siempre le vamos a dar de comer si el tipo dice que necesita. No importa cuántos expertos hay contra él. La Mishnah dice, no pega esto con lo que dice la Mishnah, y mein shambekin machilin soy al piatzmoy. La Mishnah dice, si no hay expertos, y habíamos explicado que expertos eran dos. Si no hay dos expertos, hay uno solo que dice que no necesita comer. El enfermo dice que sí necesita comer. Machilin al piatzmoy. Le damos de comer de acuerdo a lo que él dice. Hay un experto contra él, pero lo escuchamos al enfermo. Taimo, la razón por la cual lo escuchamos al enfermo, de leikapeki-in, porque no hay dos expertos contra él, hay uno solo. Ha-ikapeki-in, pero si hubiese dos expertos, le damos de comer, no le damos de comer. Si hubiese dos expertos que dicen que no necesita, el enfermo dice que sí necesita, no le damos de comer. Esto es lo que surge de la Mishnah, de acuerdo a cómo explicamos la Mishnah hasta acá. Beki-in significa dos expertos. Esto no pega de acuerdo a lo que dice Mar Baravashi. Porque Mar Baravashi dice, incluso si hay 100 tipos contra él, le vamos a dar de comer al enfermo, porque el enfermo dice que necesita. Pero la Mishnah dice Beki-in, si no hay dos expertos, hay uno solo. Contra uno escuchamos al enfermo, contra dos no. Esto aparentemente es lo que dijo Rabbi Yanai antes. Entonces Mar Baravashi está yendo en contra de lo que explicamos de Rabbi Yanai y de la Mishnah. Hajiko Amar, así explicaría Mar Baravashi la Mishnah. Pamed de Varmamurim. Vamos a cambiar un poquito de vuelta a lo que dijimos. ¿En qué caso se aplica todo esto?
que la Mishnah decía, "Joile magilino salpibekin", al enfermo le damos de comer de acuerdo a expertos. Ese era el comienzo de la Mishnah. ¿De qué caso estaba hablando ese comienzo de la Mishnah? El enfermo dice, no necesito. Tiene dos médicos con él que dicen que no necesita. Hay dos médicos que dicen que sí necesita. Magilino y salpibekin, le damos de comer de acuerdo a los médicos que dicen que necesita. Safek nefashes lehakel, porque tenemos una duda del peligro de vida y vamos a ser permisivos. Pamed de Balmamur, ¿en qué caso se aplica esto? De Amar Loitzarich, cuando el enfermo dice no necesito. Loitzarihani, no necesito yo. Balamar Tzarihani, ahora vamos a la segunda parte de la Mishnah, la vamos a reformar un poquito. Si el enfermo dijo Tzarihani, yo necesito, Ein Shambekin Klal, si no hay ningún experto. El tipo dice yo necesito, no hay nadie contra él. Magilinoy salpiatzmoy, le damos de comer. Y esto lo quiso Mar Barabashi. Incluso tiene 100 tipos en contra. Shenemar, como está escrito en la Biblia de Amaras Nafshoy. El corazón sabe la amargura de su alma. Punto. Hasta aquí el análisis de la Mishnah. Dios mediante, seguimos la clase que viene, pero es interesante mencionar, Toysfois al costado en esta página, dice que hay una discusión muy grande entre nuestros sabios, o sea, un par de generaciones después de cerrado el Talmud, si la ley es siempre como Mar Barabashi o no. Mar Barabashi, por supuesto, era el hijo de Rabashi, que Rabashi es uno de los que compiló la Gemara. Mar Barabashi, el maestro, hijo de Rabashi, es una autoridad gigante. Es la siguiente generación tras el cerrado, digamos, de la Gemara. Entonces, hay una discusión muy grande si la halajá siempre, excepto dos casos, como Bar Barabashi o no. No es tan sencillo. O solamente en dos casos es como Bar Barabashi y nunca más. Es una discusión, dice Toys. No está tan claro. Pero el punto es que, de acuerdo a la versión de Bar Barabashi, hay que cambiar la Mishnah de otra manera. Terminamos concluyendo que a la Mishnah le faltan palabras. Presentamos una posibilidad de cuáles son las palabras que le faltan a la Mishnah, y de acuerdo a lo que dijo Mar Barabashi, presentamos otra posibilidad de cuál debería ser la versión correcta de la Mishnah. Y Dios mediante, la clase que viene seguimos en 83a Peigim el Amud Aleph.